Buenos días. ¿Cómo están? ¿Con frío? Yo todavía no me logro acostumbrar, después de estar 5 años en un lugar donde todo el tiempo era verano. Me despierto con frío, me acuesto con frío, estoy todo el día con frío. Saben que esta semana fue una semana bien particular. Hubieron varias cosas que hacer dentro de la semana. Y yo tenía un profesor allá en el seminario. Partió siendo profesor, terminó siendo muy buen amigo, que él es hijo del pastor Nelson Morales, no sé si alguno lo conoce, es sobrino del pastor Julio Fredes también. Por esas casualidades de la vida nos conocimos y terminamos siendo muy buenos amigos, terminamos sirviendo en la misma iglesia. Y él en un momento fue mi consejero, en realidad era mi oído cuando yo estaba con problemas, estaba mal, iba a ir a llorar a su hombro. Y sucede que un día lo llamo porque se iba a venir a Chile. Estuvo 2 años después de que salió del seminario. Estuvo 2 años sin encontrar trabajo. Y él es un muy buen profesional, muy capacitado, pero por alguna razón el Señor no lo dejaba trabajar. Y ya en un momento él se fue a los 12 años a México y justo hubo un cambio de leyes y no pudo sacar su residencia ni su nacionalidad. Entonces, un día ella me escribe por WhatsApp y me dice: me voy a Chile, me regreso. Y yo le digo a la Claudia: ya, a recibirlo, vamos a tener acá que hacer algo y lo vamos a tener acá. Lo llamo un día miércoles, él se venía un jueves, y le digo: tengo que ir a buscar cuántas maletas traes, dime para saber en qué voy. Y se queda así como un poco frío y me dice: hace 2 horas me respondieron de un trabajo que fue un proceso muy largo, ni yo me acordaba, y me metieron los papeles para mi visa. Y ya no sé si tengo que echar una maleta para viajar de vuelta o para vivir, porque no sé si me van a aprobar la visa. Yo vaya, ya, empezó a morar, se vino, llegó esta semana aquí, estuvo con nosotros. Cuento corto, el martes él fue al consulado, sacó todos sus papeles, ya para el jueves tenía la visa aprobada. Y el sábado, o sea, el viernes me dice: tengo 2 noticias, una buena y una mala. Ya, ¿cuál? La buena me dice es que ya me voy. Tengo todos los papeles al día, se va como director editorial de un periódico. Y me dice: y la mala es que me tenéis que ir a dejar el domingo a las 3:30 de la mañana. Y yo: ya, no hay problema, nos vamos. En esas conversaciones que tuvimos con él, junto a Esteban Corralán, fue un día para allá, lo conoció y todo. Y estábamos conversando de todo lo que pasó él. Entonces yo le digo: ¿sabéis que tú sois como el libro de Job? Una vez que terminó todo el proceso, como que el Señor te dio una bendición y te dio el doble de lo que tenías. Pero después de haber pasado un tiempo muy duro, 2 años, cuestionándose su llamado ministerial, cuestionándose su profesión, todo. Y él me dice: ¿sabéis lo que pasa, Luis? Me dijo: yo una vez vi una película y me quedé con una frase. Y me dijo que uno no entiende la historia hasta que la mira en retrospectiva. Y me dice: yo creo que eso pasó con mi vida, yo no puedo decir lo que pasa ahora, pero yo no entiendo la vida del Señor hasta que yo la miro para atrás. Cuando la veo para atrás, veo todo lo que fue haciendo en mi vida y ahora puedo decir que fue bueno. Entonces, una de las cosas que me interesa de esto es que cuando uno es creyente y está sufriendo, pensamos que el sufrimiento no es parte de nuestra vida. Pensamos que porque yo soy creyente no tengo que sufrir. Y cuando Jesucristo empieza a hablar acá sobre el buen pastor, una de las cosas que tenemos que entender es que el buen pastor está ahí para permitirnos sufrir de buena manera, para que aprendamos a sufrir de la mano del buen pastor. Cuando comenzamos a leer el libro de Juan, cuando empezamos toda esta serie, hicimos como un pequeño resumen, bosquejo de lo que estábamos viendo. Y una de las cosas que vimos fue que todas las manifestaciones públicas de Jesucristo, los nombres que hemos estado estudiando, tienen que ver con un propósito del libro de Juan, que es mostrar a Jesucristo como el Mesías, el Cristo, el que venía, y mostrarlo como el Hijo de Dios, como un ser divino. ¿Cuál era el propósito de eso según Juan? Que cuando uno creyera en Jesucristo como el Hijo de Dios y en el que tenía que venir, uno alcanzaba la vida eterna en creer eso. Y ese era el propósito del libro de Juan. Ahora nosotros estamos justo en este momento, en el capítulo 10, desde el 7, versículo 10 en adelante,
empieza un momento de hostilidad contra Jesús. Los líderes religiosos empiezan a tratar mal y a discutir con Jesús, a no creerle y a hacer que el pueblo vaya en contra de él. Y este capítulo 10 del libro de Juan se encuentra específicamente en eso, en ese punto, cuando Jesús está en plena discusión con los fariseos y los escribas. Y la parábola, o sea, la alegoría que Jesucristo va a decir acá, que la vamos a leer en capítulo 1, en capítulo 10, versículo 1, dice así. Hoy día vamos a leer muchos versículos, así que de verdad son muchos versículos. Si no los puede encontrar, le pediría que solamente quede en Juan 10 para que no esté perdiendo la cita. Anote lo que vamos a leer y después las puede revisar en la casa. En Juan 10 dice así: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Según Jesucristo, en el versículo 6 está una alegoría. Y quiere decir esto que tiene varios aspectos simbólicos que nos va a dar esta historia. Y toda esta historia, todas estas palabras que están acá, hay que entender una cosa: Jesucristo siempre discutía con aquellos que conocían el Antiguo Testamento. Y un judío, porque aunque no fuera fariseo, conocía el Antiguo Testamento. Entonces todas estas palabras que están acá tienen un significado de fondo que lo da el Antiguo Testamento. Así que para entender eso, vamos a estar viendo bastante el Antiguo Testamento. Pero antes de entrar de lleno ya en el tema, les voy a pedir que oremos y pongamos este tema en las manos del Señor. Mi Señor, te damos gracias porque a pesar de todo lo que nosotros podemos ser, Señor, tú sigues siendo fiel a tu pacto, tú sigues siendo fiel a tu palabra, y sigues, Señor, dejándonos de tu mano, sigues mirándonos, Señor, y sigues permitiendo que nuestra vida siga teniendo un propósito al lado tuyo, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a vivir, gracias porque tú nos enseñas a ir cambiando aquellos aspectos que destruyó, Señor, el pecado en nuestra vida, Señor, y que hoy día las queremos amarrar, las queremos dejar, a pesar de que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu santidad, a amarte a ti y poder ir conociéndote día a día por medio de Cristo y aprender incluso a sufrir en tu nombre, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesucristo hablaba y cuando Él se manifestaba, todo eso que Él hacía siempre tenía un propósito: mostrar que las cosas del Antiguo Testamento se cumplían en Él. Todo lo que Él decía tenía que ver con que el propósito de Dios en el Antiguo Testamento se cumplía en Jesucristo. Entonces, cuando Él hablaba de que Él era el Verbo, de que Él era la luz, de que Él era el templo, como hemos visto, de todas estas cosas, los fariseos se iban enojando, los líderes religiosos, porque se daban cuenta que no podían negar aquello. Y lo que sucedía es que si Él era el Mesías, los líderes religiosos tenían que bajar del poder. Y empezó a haber este conflicto. Cuando uno comienza el capítulo 10 del libro de Juan, por lo general uno va directo con el capítulo 9. En el capítulo 9 una discusión, porque Jesucristo sanó a un ciego, le dio la vista, y empieza a discutir con los fariseos de que ellos no son capaces de ver las verdades espirituales, o son capaces de ver que Él es el Cristo. Y el capítulo 10 continúa con esta discusión. Ahora acá hay un conflicto. Los estudiosos de la Biblia dicen, la mayoría, que el capítulo 9 no continúa con el 10. Porque la discusión del ciego se da en la fiesta de los tabernáculos. Y la discusión del capítulo 10 se da en el Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. Entonces hay un lapso de tiempo entre estas dos discusiones. Lo que nos interesa a nosotros es que Juan, en lo que nos quiere mostrar, es hilar estas dos discusiones. Independientes si están juntas o no, lo que va a suceder ahora en el capítulo 10 es que los fariseos siguen sin ver la realidad espiritual. Así como no la entendieron con el ciego, ahora no la pueden entender. Entonces Juan no hace una diferencia, sigue, continúa. ¿Qué es lo importante de esta fiesta de la dedicación? ¿Por qué nos importa? Esta fiesta de la dedicación tiene que ver, hubo un gobernante que se llamaba Antíoco Epífanes, y él lo que hizo fue
pausar el sacrificio continuo del templo y puso una imagen del dios de Júpiter adentro del templo de los judíos. Imagínense, cesó todo el sacrificio y puso otra imagen. Había un grupo de judíos que eran un poco guerrilleros y se llamaban los macabeos, no como los macabeos chilenos, estos sí tenían poder. No digan amén, hermanos, no digan amén. Y lo que pasó es que ellos empezaron a luchar, y en el 164 a.C. recuperaron el templo, sacaron esa imagen y lo dedicaron nuevamente al Señor. Entonces esta dedicación, este contexto, esta fiesta, lo que hace es poner de manifiesto inmediatamente la irresponsabilidad de los líderes de Israel. Porque como no obedecieron al mandato de Dios, Dios los castigó. Y el pueblo, por seguir a los líderes y no seguir a Dios, también fueron castigados. Y sucedió que el templo terminó siendo para otro Dios. En este contexto, en plena hostilidad de Jesucristo con los fariseos, aparece Jesucristo. Y Juan nos va a relatar esta historia en este contexto. En esta fiesta de la dedicación, Juan nos va a dar un ejemplo de que este discurso es una acusación directa a los fariseos. Les está recordando en este tiempo que se dedicaba al templo por la responsabilidad de los líderes de Israel. Jesucristo les va a hacer la misma acusación a los fariseos de su época. En esta época, en esta fecha, en la fecha de la dedicación. Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que ver cuál es el significado que el Antiguo Testamento le dio a estas palabras, que era lo que los fariseos y los judíos que estaban escuchando, los discípulos, entendían de esto. Y vamos a partir con el pastor. ¿Qué entendía un judío en ese tiempo sobre el pastor? ¿Qué era para él? Y todos yo creo que conocen aquí el Salmo 23. Si alguien me puede decir el Salmo 23.1, ¿qué dice? Clarísimo. ¿Quién era el pastor? El Señor. Y en Ezequiel 34, si me acompañan en Ezequiel 34, va a estar proyectado aquí. 34, 11 al 17, luego vamos a leer el versículo 23 y luego el 30 al 31. Dice así, Ezequiel 34. Porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo volveré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Recuerden que el pueblo de Israel fue disperso por desobedientes. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y los altos montes de Israel estará su aposento. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios. He aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Versículo 23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Versículo 30. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. El verdadero pastor de Israel era Dios. Y las verdaderas ovejas era el pueblo de Israel. ¿Qué hacía este pastor? Los cuidaba. Cuidaba al pueblo, los atraía hacia él, los alimentaba. Además, el pueblo de Israel tenían algunos ejemplos de pastor, que habían sido los más importantes, Moisés y David. Ellos tenían que ejemplificar a Jesucristo cuando iba a venir. Pero ni aún a ellos les obedecieron. A Moisés no le obedecieron, a David incluso lo querían matar, hasta que logró reinar. Y el Salmo 77:20 dice, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Le está recordando que había un pastor humano que fue en ese tiempo Moisés. Salmo 78, 70-72 dice, escogió también a David su siervo, lo tomó entre los apriscos de las ovejas, lo trajo
de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Acá es interesante porque el pastor siempre fue Dios, pero para traer a su pueblo de regreso iba a utilizar a un hombre como Moisés y como David para que los pudiera traer a Dios de vuelta. Entonces el pastor de Israel era Dios, y en un futuro próximo sería alguien que sería como Moisés y como David, en el lenguaje de Juan, el Cristo, el que vendría. Ahora, las ovejas ya vimos, son Israel, pero vamos a fortalecer con un versículo. Salmo 78, 52, 53. Dice ahí, Salmo 78, 52. Mas a su pueblo lo sacó como ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, versículo 53, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Y ahí nos está recordando el Éxodo. Cuando el pueblo estaba en dificultad, el que los cuidó en el camino al Éxodo, el que los protegió del faraón de Egipto, el que los cuidó del ejército, fue Dios. ¿Cuáles eran las ovejas? Israel. Dios cuidando a su redil. Y finalmente aparece un desconocido, en el versículo 8 del capítulo 10 de Juan, dice que son los que vinieron antes de Jesús, o el asalariado, o el que no es el pastor. Hay un antagonista aquí. Y si uno lee el libro de Juan, desde el capítulo 1, Juan se encarga de mostrar al antagonista del libro, o los antagonistas, que son los fariseos, siempre en contra del plan de Dios. En el capítulo 1, cuestionando a Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué bautizas? ¿Con qué autoridad? Y luego cuestionando siempre a Jesucristo, los líderes religiosos. Y en Jeremías 23, si me acompañan a Jeremías 23, del 1 al 2, Jeremías 23, del 1 al 2 dice así: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Las ovejas de Dios a Israel. Estos pastores que sacan provecho. Declara el Señor: por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Él se va a hacer cargo de estos falsos pastores. Y en Ezequiel 34, para fortalecer esta imagen, del 1 al 6, dice así, versículo 1: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? ¿Coméis la grosura? ¿Os habéis vestido con la lana? ¿Degolláis la oveja engordada? Pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver. La que según antes, también en Ezequiel, que Dios sí lo iba a hacer. La perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Versículo 10. Así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Era tal el amor de Dios por su pueblo que no se quedó en que otros pudieran apacentar su pueblo, sino que Él promete en Ezequiel que Él mismo va a venir a hacerlo. Entonces tenemos tres imágenes en esta alegoría. Tenemos al pastor, a Dios, que después vendría otro que sería el Cristo. Tenemos las ovejas, que es el pueblo de Israel, y tenemos a los falsos pastores, que son los líderes religiosos de la época. Esto nos va a permitir entender lo que sigue del capítulo 10, desde el versículo 6 en adelante. Con esta imagen podemos concluir lo siguiente: Dios siempre va a ser el pastor de Israel, siempre va a ser Él.
para poder guiarlos, va a utilizar a otros líderes y a uno en específico que los va a traer a Él. Sin embargo, hubo otros líderes que se aprovecharon del pueblo y que por culpa de ellos el pueblo fue disperso. Pero el pueblo siguió a estos líderes falsos y no quiso conocer a Dios. Entonces no tan solo ellos fueron dispersos, sino que toda la nación se dividió. ¿Qué sucede? Que entonces Dios va a mandar a uno que va a ser como David y como Moisés, y que él sí va a pastorear. En lenguaje de Juan, el Mesías de Cristo. Ahora, con esto en mente, podemos leer el versículo 6 y vamos a releer desde el 1 para adelante, desde Juan 10, del 1 en adelante, con esta figura en mente. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, en el pueblo de Dios, en Israel, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador, los líderes religiosos. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, Dios o el Cristo. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo hace una presentación de sí mismo acá, y Él se presenta como la puerta de las ovejas. No solo es el pastor, sino que también es la entrada para el pueblo de Dios. Y siempre decimos esta frase cuando hablamos de la Biblia, decimos, el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, ¿cierto? Y el Nuevo nos lleva hacia la cruz. En el Antiguo Testamento todo apuntaba al que había de venir. La esperanza de Israel, el Cristo, el Mesías. Y Jesucristo se está poniendo acá como la entrada al pueblo de Dios, como el Mesías. Y fíjense el contraste que hace en el versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús. Y en el 9, de nuevo, hace énfasis, como nos enseñó Matías, cuando hay repetición, es importante. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, ¿qué va a hacer el pastor? Lo va a salvar, le va a permitir entrar y salir con libertad y le va a dar alimento. Vaya al pasto. ¿Qué hace el falso pastor? Versículo 8. Ellos son ladrones y salteadores y las ovejas no le hacen caso. Y el versículo 10, roban, matan y destruyen. Cuando el pueblo de Dios no está guiado por Dios, va a sufrir esto. Se va a dispersar, va a sufrir. No se va a alimentar. Este contraste es bien interesante, porque Jesucristo se da este título de que Él es la puerta. Esto pasa cuando no me siguen y esto pasa cuando me siguen. Pero para poder seguirme, tienen que entrar por mí. Yo soy la puerta. Cuando uno lee esta historia y cuando uno entiende todo el trasfondo que hay detrás, es súper potente ver que Jesucristo se está llamando a la puerta. Lo que Él está diciendo es simplemente, yo soy el Mesías. Yo soy aquel por el que ustedes pueden llegar al Padre. Yo soy la única persona por la que ustedes pueden volver a conocer a Dios. Más adelante Juan va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que está enseñando acá Jesús. Jesucristo lo que está haciendo es simplemente darse el título que le corresponde. Pero recuerden, estamos en un momento de hostilidad, de pugna, de discusión entre los fariseos, los líderes religiosos y Jesucristo. A esta altura los líderes religiosos tienen que entender qué le está diciendo Jesús. Así como antiguamente apartaron al pueblo de Dios, hoy día ustedes apartan al pueblo del Mesías, que soy yo que está aquí parado. Y los fariseos tienen que enojarse con eso. Pero interesante que esté en una pugna, porque esto nos hace pensar a nosotros. Si nosotros entramos por esa puerta, vamos a sufrir. Porque si el pastor sufrió, nosotros vamos a sufrir. Si los líderes religiosos estaban en contra del Mesías,
No podemos esperar que estén en contra de las ovejas, porque a las ovejas se las querían comer, las querían matar y las querían destruir. Si usted sufre, es porque es parte del pueblo de Dios. O sea, si usted es cristiano, va a sufrir. Y le va a tocar sufrir. Y eso es parte del crecimiento de la oveja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aprender a sufrir de la mano de Dios. Porque sé que en el redil hay una cerca que no me deja salir más allá de los ojos donde está el pasto. Pero voy a tener que sufrir. Tenemos que saber inmediatamente que ¿qué vamos a sufrir? Bueno, varias cosas. Usted va a tener enfermedades propias, va a haber enfermedades de otros, va a haber morir gente que ama, va a haber morir gente que le predicó y que no escuchó el mensaje y que lo rechazó. Y la va a ver morir sin Cristo. Se va a encontrar a lo mejor acorralado en el trabajo por tomar decisiones y hacer cosas que usted no quiere hacer como creyente. Y si no las hace, pierde su trabajo o gana menos. Va a tener problemas familiares, va a tener problemas con su cónyuge, va a tener problemas con su hijo. Le van a quitar de la calle, le van a decir fanático. Va a sufrir. Va a sufrir por su pecado, va a sufrir por el pecado del otro y va a sufrir porque Satanás es el gobernante parcial de este mundo. Si usted se encuentra desde que entra a la puerta, usted entra a un campo minado. Usted salió del campo enemigo, por así decirlo, y se fue al bando contrario. Y quedó al medio, ahí justo al medio. Y fuera de ese redil está el lobo y los falsos pastores tratando de comérselo a usted. Entonces todo lo que usted hace hoy día es anticuado, todo lo que usted hace es muy moralista, todo lo que usted hace es muy fanático. Pero cuando la gente que no conoce a Cristo pasa problemas, llegan a usted. Y le dice, ¿puede orar por mí? ¿Y usted qué va a hacer? No sale de aquí. Claro que sí voy a orar por ti, oremos. Y a lo mejor en 2 días más esa persona ni siquiera le va a hablar y va a hablar mal de usted. Y va a sufrir. Pero de la mano del Señor. Versículo 9 dice, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá. Y esa frase me interesa. Porque esa frase es una frase muy conocida por el pueblo de Israel. Los judíos conocían esa frase. Y se me acompañan a número 27, versículo 15 y 17. ¿Lo pueden proyectar? Número 27, 15 al 17, dice así. Entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación. Escuche, ponga Dios un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Uno de los significados de esta frase es que hay alguien que cuida al rebaño en su entrada y en su salida. Aquí está presente delante de nosotros y es Jesucristo. Él nos cuida a donde vayamos. Versículo 28, capítulo 28, versículo 6 de Deuteronomio. Dice, Deuteronomio 28, 6. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Nuevamente, entrar y salir. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Otra manifestación de esta frase es que Dios lo va a acompañar en todos los proyectos que usted emprenda. Pero eso no quiere decir que no va a salir herido. Porque este es un contexto de guerra. Va a ganar la batalla, sí, pero no quiere decir que no va a salir herido. Dios lo va a acompañar, a lo mejor va a sufrir, pero va a salir bien. Y como decía Pablo, bueno, y si muero, mejor, estoy con el Señor. Es fuerte eso para nosotros, pero cuando vemos misioneros que dan su vida afuera por el Evangelio, ellos realmente entendieron esto. Y a nosotros a veces nos cuesta entender esto aún. Versículo 10 dice, el versículo 10 de Juan, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una esperanza para nosotros. Porque si usted entró por esa puerta, no se preocupe por sus problemas. Todos los problemas que tenga hoy día van a ser insignificantes al lado de la vida que Dios le dio. Una vida abundante, eterna. Un problema hoy día que parece muy grave, comparado con la eternidad, no es nada.
¿qué va a pasar? Va a sufrir un tiempo llorando al lado del Señor, pero cuando esté con Él, eso no fue nada. ¿Sufrí? Sí, sufrí. ¿Lloré? Sí, lloré. ¿La pasé mal? La pasé mal. ¿Estuve en depresión? Sí, estuve en depresión. Pero el Señor me acompañó y salí. ¿Y si no salí? No importa, en la eternidad sí va a estar bien. Sin pecado, sin tristeza y al lado de su pastor. Es diferente la perspectiva. Del versículo 11 al 18, vamos a ver ahora el buen pastor. Dice, versículo 11 del capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, y nadie me la quita, sino que yo le doy mi propia vida. Yo la doy por mi propia voluntad, perdón. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Interesante, Jesús acá mismo se llama que Él es el buen pastor. Con todo lo que vimos del Antiguo Testamento, con toda esa narrativa, lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: sabemos dos cosas. Que Dios es el pastor de Israel y que Dios enviaría a uno, como Moisés o como David, para que los atrajera a ellos. Lo que Jesús está diciendo acá a los fariseos es: yo soy Dios, yo soy el que había de venir, yo soy el Cristo. Lo que Jesús dice cuando dice yo soy el buen pastor, lo que un judío entiende es: Él es Dios y Él es el Mesías, según el propósito de Juan. Entonces, bien potente, porque los fariseos están cada vez más enojados con Jesús. Se hace semejante a Dios y dice que es el Mesías. ¿Cómo no lo vamos a matar? Es interesante porque aún ni así creen los fariseos. Si me acompañan al versículo 24 de Juan, 24 al 26, dice: entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis. Se los dijo. Con la frase el buen pastor ya se los dijo. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y igual que el capítulo 9, los fariseos siguen sin ver, siguen sin. Tienen al Mesías delante y hacen lo que saben hacer: sacar al pueblo de la puerta, sacar al pueblo de Dios, alejarlo, destruirlo. Versículo 30, Jesucristo les dice: yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para pedir a Él. Les dijo lo que le tenía que decir: soy el Mesías y soy Dios. Y ellos no quieren creer. Y acuérdense, esto es para qué, según Juan, para que crean. El versículo 42 del libro del capítulo 10 se cumple igual. Y muchos creyeron en Él allí. Porque si usted cree que Jesús es el que tenía que venir y cree que es el Hijo de Dios, usted puede ser salvo. Son las dos cosas que Juan nos quiere mostrar. Ahora, Jesús comienza esta declaración del buen pastor con una profecía sobre él mismo. Esto es bien interesante. Él profetiza sobre él mismo y dice el versículo 11: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y desde ya nos muestra el plan. Yo soy el buen pastor, soy Dios, soy el que había de venir, pero voy a morir por el pueblo. ¿Qué voy a lograr con eso? El versículo 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Hasta este punto de la historia, hasta este capítulo, lo que está uniendo Jesús es al pueblo de Israel, que aún estaba dividido desde Jeroboam, desde el hijo de Salomón. Y por eso es que en el capítulo 4 vemos que los samaritanos con los judíos no se juntan. Pero este pastor los va a unificar. Y más adelante va a traer a los gentiles a este pueblo. Y Él logra algo súper potente. Él es el pastor de todo el mundo. No solo los judíos, sino también los gentiles. Y todos los que entran por esta puerta, yo soy su pastor. Y son salvos. Ahora,
me interesa porque Jesucristo también sufrió. Y no es que el buen pastor no sufrió, Él también sufrió. Cómo lo golpearon, cómo lo mataron, cómo lo humillaron. Dice la Biblia que le tiraron la barba, le sacaron pedazos. Imagínense ese sufrimiento. Y Él sufrió. Y si Él sufrió, yo también voy a sufrir. ¿Cómo lo soportaba Jesucristo? Versículos 15 y 17 del capítulo 10. Dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesucristo soporta porque tiene una relación muy íntima con el Padre. Porque entre ellos dos se conocen. Jesús sabe que Dios no lo va a apartar, no lo va a dejar. Y Dios sabe que Jesús no le va a fallar. Va a cumplir el propósito. Ahora, versículo 18 dice, en esta relación íntima, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto es interesante porque Jesús dice que la entrega por su voluntad, pero que lo hace porque recibió un mandamiento. Completamente contradictorio. Completamente contradictorio. Pero la voluntad de Cristo y la de Dios son una. Porque son uno. Y Jesucristo dice varias veces en Juan, yo vine no a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y como su voluntad es igual a la del Padre, el Padre le puede mandar lo que quiera porque igual va a cumplir. Sin oposición. Porque tiene un plan perfecto. ¿Cómo soporto yo ahora esto? Está bien, Jesucristo lo puede soportar, pero ¿cómo lo soporto yo? ¿Cómo lo soporta la oveja? Sé cómo lo soporta el pastor, pero ¿cómo lo soporta la oveja? Versículo 14 del libro de Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nosotros tenemos esta misma relación íntima con Jesucristo. Nosotros sabemos que el pastor no nos va a fallar y sabemos que Él no nos va a soltar. A Él no le interesa si yo le fallo, porque Él me conoce y me tiene en el redil. Versículo 15. De igual manera, esta forma en que yo conozco a Jesucristo y como Él me conoce, es de igual manera que el Padre conoce a Jesucristo y Él conoce al Padre. La relación que Dios nos dio es la misma que tiene Él con el Padre. Ese nivel de intimidad podemos tener con Jesucristo. Por eso puedo soportar el sufrimiento. Porque tengo una relación tan íntima como es la relación trinitaria. Íntima con Jesús. Soy parte de ese pueblo y tengo una relación única con el pastor. Nos conoce por su nombre. Él nos permite sufrir, pero nos cuida. ¿Saben que si Dios forma un solo pueblo y Él es el único pastor? Quiere decir que yo ahora soy parte y soy una oveja de Dios. Si usted entró por la puerta, es parte del redil. Si entró por esa puerta, es parte del redil. Ahora, y acá hay un problema, porque yo solamente soy parte del redil si entro a través de Jesucristo. ¿Cómo entro, según Juan? Creyendo que Jesús es Dios y creyendo que es el Mesías, y soy salvo. Así entro al redil. Yo no entro al redil por venir domingo a domingo a la iglesia. Yo no vengo al redil por juntarme con las ovejas y no entro al redil por comportarme como una oveja. Yo solo entro al redil por creer en Jesucristo como Dios y como el Mesías. Por la fe. No lo hago por comportarme como oveja. Eso no se hace así. Si usted cree que es así, tiene un gran problema. Porque está sufriendo solo. Está comportándose como una oveja y está sufriendo solo. La única forma de entrar al redil es por Jesucristo. Eso es arrepentimiento y fe. Si no sabe si es parte del redil, conversemos después. Si no quiere hablar conmigo, puede conversar con Matías, con Claudio, con hermano Muyol. Puede conversar con varias gente acá y le va a explicar cómo entrar al redil. Ahora, si tengo la duda si es que soy parte del redil, también podemos conversar. Quizás hay algún pecado que me tiene tan apresado que me hace cuestionar mi salvación. Pero si yo soy parte del redil y no quiero obedecer al pastor, tengo un problema mayor. Porque el pastor por lo general corrige a su oveja. Yo prefiero sufrir por seguir el camino de Dios
que sufrir porque el Señor me está corrigiendo. Porque este lado, cuando me corrige, me duele mucho más. Porque me hace ver que estoy pecando, que fallé. Cuando lo hago por seguir el camino del Señor, me da alegría porque sé que estoy sufriendo porque sigo a Cristo. Entonces, si usted está sufriendo porque no obedece, lo único que le puedo decir es que voy a orar por usted, porque la corrección del Señor es bien severa. Duele, pero no lo va a sacar del redil. Duele porque lo va a atacar a su orgullo y le va a hacer ver que usted no es suficiente, que necesita ir al redil, que necesita volver ahí, que necesita estar con el buen pastor. Así que finalmente, si estamos sufriendo, si usted está pasando por algún sufrimiento, el que sea, yo no sé, familiares, hermanos, o enfermedad, tiene deuda económica, no está sin trabajo, lo que sea, acérquese al pastor, acérquese al buen pastor, a Jesucristo. Ore con él, converse con él, y yo estoy seguro que lo va a consolar, segurísimo, y no lo va a abandonar. Igual que como me dijo mi amigo el Felipe antes de que se fuera, cuando yo miro esta historia para atrás, me doy cuenta que todo ayuda para bien, como dice Pablo. Porque al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Les parece si oramos?